Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de En Profundidad, un programa de Teletica.com que, como su nombre lo dice, busca analizar temas del ámbito nacional e internacional en profundidad. Mi nombre es Rodolfo González Mora y soy el director de Teletica.com y le invitamos para que en los próximos minutos analicemos un tema que ha sido parte importante de la agenda noticiosa de nuestro país en los últimos días. Estamos hablando del tipo de cambio. El tipo de cambio creo que posiblemente ustedes ya lo han visto bastante en medios de prensa, también por supuesto en Teletica.com y en Telenoticias. El tipo de cambio ha mostrado una disminución importante en los últimos meses y ha habido un montón de versiones que plantean posibles explicaciones acerca de este tema. El Banco Central de Costa Rica ya ha dado explicaciones acerca de las razones que podrían estar detrás de este comportamiento en el tipo de cambio, pero creo que no está de más tomar un espacio como este y de manera un poco más relajada, más a manera de conversar con nuestros invitados del Banco Central de Costa Rica para analizar este tema. Así que les doy la bienvenida de inmediato a Hazel Valverde, gerente del Banco Central, y a Alonso Alfaro, que es economista jefe del Banco Central de Costa Rica. Doña Hazel, don Alonso, muchas gracias por acompañarnos aquí en profundidad. Muchas gracias por la invitación. Yo les decía ahora fuera de cámaras que la idea es tratar de explicar este tema de la manera más sencilla posible. Entonces habrá algunas preguntas que pueden sonar en alguna medida para parte de nuestro público, solo para parte de nuestro público, muy básicas. No obstante, creo que es importante explicar el qué es el tipo de cambio, el cómo se da el tipo de cambio y el por qué está pasando esto. Así que, ¿qué les parece, doña Hazel, si empezamos por el qué? ¿Qué es el tipo de cambio? Una manera sencilla de entender el tipo de cambio es pensar que es un precio. ¿Qué es? Es el precio de una moneda en relación con otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el tipo de cambio del dólar? Es cuánto tenemos que pagar en colones por tener un dólar en la mano, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando que el tipo de cambio es 600, entonces lo que estamos diciendo es que con 600 colones nosotros podemos tener un dólar. Cuando hablamos que el tipo de cambio es 500, lo que estamos diciendo es que con 500 colones nosotros podemos comprar un dólar. Es exactamente igual que pensar en cualquier otra mercancía, ¿verdad? Cuando uno va a la feria y pregunta por el chayote, le dicen cuánto cuesta el kilo de chayote. Ese precio, ¿verdad?, es tal cual el tipo de cambio. Es un precio de una divisa en función, digamos, de la moneda con la que uno está pagando. Eso es el qué. ¿Iba a decir algo, don Alonso? Sí, señor. Algo, siguiendo tal vez con el ejemplo de doña Hazel, si uno piensa en la feria, hay veces que el precio va para arriba, hay veces que el precio va para abajo, y eso depende generalmente de la disponibilidad relativa, o sea, de cuánto hay de algo. Si hay muchos dólares, el precio debería bajar. Si hay pocos dólares, el precio debería subir. Y es un precio muy importante porque yo recuerdo que en la universidad un profesor nos decía, los precios son lenguajes, ¿verdad? Son formas de comunicarnos. Entonces, ese es el precio que comunica nuestra economía doméstica con el resto del mundo. Y el flujo de cuántos dólares entran, cuántos dólares salen, se refleja justamente en ese precio de las divisas. Y es un precio que es bastante flexible porque es precisamente el que absorbe choques de la economía doméstica con el resto del mundo. Es como un compensador, ¿verdad? Cuando uno va en un carro, uno necesita que el compensador absorba los choques de la carretera para que uno, que es el conductor o el que va viajando, no le peguen tan fuerte, y ese precio es el que se mueve para compensar esos ajustes. Ok, ustedes están contestando ya el qué y casi que el cómo en alguna medida, cómo se da el comportamiento. Nada más antes de pasar al por qué, un par de consultitas muy breves. La pregunta, don Alonso, en el pasado, y tal vez para los que ya tenemos más años, uno recuerda que había algo que se llamaba mini devaluaciones, y luego pasó a un sistema de bandas, y luego pasa. Vamos a ver, ha habido distintas formas en cómo se enfrenta el tema del comportamiento en el tipo de cambio. ¿Cómo funciona ahora, para que la gente tenga una idea? Ok, tal vez antes de cómo funciona ahora, recordemos que tuvimos por mucho tiempo esas mini devaluaciones y empezaron en un contexto de crisis bastante importante de los 80s, y fue una
una de las políticas que se estableció en ese momento y estuvo vigente más o menos hasta el 2006. El problema de eso es que al tener un tipo de cambio que era fijo o en realidad fijado cada día, no podíamos tener mucho control de la política monetaria y eso generaba que tuviéramos inflación. Todo el mundo recuerda que los salarios, los precios, todos iban incrementándose muy rápidamente. Todos los días, por decirlo de alguna manera, iba a subir un poquito. Sí, en algunos momentos cambiaba, a veces eran 12 céntimos, a veces 16 céntimos, a veces era... Casi que se podía hacer una proyección. Sí, de hecho Uno podía decir, dentro de 6 meses va a estar posiblemente en esto. Exacto, y así la gente hacía proyecciones, no solo de cuánto iba a estar el tipo de cambio, sino que también era un poco más fácil hacer proyecciones de cuánto iba a estar la inflación y generalmente estaba entre 10 y 20%, que era una inflación muy alta y que la inflación es el impuesto más regresivo porque le quita la capacidad de compra a la gente con su salario que recibe en el día a día. Tal vez ahí, perdón, Rodolfo, lo que uno puede pensar es, como ya sabíamos cómo iba a estar el tipo de cambio, entonces yo ya sabía cuánto tenía que subir los precios locales para alcanzar al tipo de cambio. Era muy predecible el asunto. Totalmente. Por supuesto, entonces había una vinculación muy fuerte entre la devaluación, que en muchos periodos incluso el Banco Central decía cuánto iba a ser. Entonces no era ni siquiera que uno tenía que proyectarlo, nada más tenía que sumar, ¿verdad? Entonces ya uno sabía dónde iba a estar el tipo de cambio y si yo sabía que el tipo de cambio iba a estar 10% más arriba, ¿qué hacía yo con el precio de lo que vendía en Costa Rica? Le subía 10% al cálculo de mi costo para poder compensar el incremento que iba a tener en mi materia comprada, mi material comprado en el exterior. Pero poco después pasó a otro sistema. Así es, dados esas restricciones y esos problemas que estaba dando, que al final no dejaba que la inflación, o sea, que el aumento, que la inflación, tal vez, usted que decía, don Rodolfo, el tema de los términos, la inflación que es al final, es el cambio en los precios de lo que todos pagamos en el país, ¿verdad? Entonces, como todos los precios seguían subiendo muy rápidamente, absolutamente vinculados con ese movimiento del tipo de cambio, había que cambiar la forma de hacerlo para romper ese vínculo que hacía que eso se retroalimentara continuamente. Sí. Ese fue el sistema de bandas, el que aparece. El proceso dentro del banco lo definimos hacia la flexibilización del tipo de cambio y la primera parte del proceso fue establecer una banda, un límite superior, un límite inferior pequeñito y que se iba ampliando. Y eventualmente se mantuvo en un piso de 500 y el techo seguía subiendo, no era vinculante, digamos, el techo nadie se acordaba en qué valor estaba, pero llegó un momento donde empezó a flotar y el Banco Central identificó esa oportunidad para decir, nos deshacemos de la banda y ahora sí pasamos a un régimen que es flexible. Flexible es, puede subir, puede bajar y entonces ese tipo de cálculos que se hacían con respecto a la devaluación, que en este momento ahora se llamaría depreciación de la moneda, ya no se podían hacer y eso permite que la inflación haya ido reduciéndose consistentemente. Claro. Decía un expresidente del Banco Central que pasar del sistema de bandas al de la flotación era como tener una bicicleta, unos rodines, ¿verdad? Y aprender un poco y ya después quitarle los rodines y ya más o menos el niño o la niña ya sabe cómo, por dónde y cómo funciona la bicicleta, ¿verdad? Así es, porque lo que le daban las bandas era seguridad a la gente con respecto a que no se iba a ir muy lejos el tipo de cambio. Entonces, en efecto, actúa como esos rodines. Uno sabía que no podía subir más allá del techo ni caer más allá del piso. Ya una vez que aprendimos a vivir en ese carril, ¿verdad? Ya podíamos manejar sobre esa calle, podíamos entonces quitar los rodines. Ahora se quitan, entonces alguien se pregunta, si se quitan, se quitaron las bandas hace algún tiempo, digamos, entonces ¿cuál es la función del banco? Alguien podría decir, ¿qué hace el Banco Central en ese contexto? Ya que no hay una referencia de bandas, ¿cuál es el rol del banco? El papel más importante que cumple el Banco Central es mantener la inflación baja y estable. Justamente por mucho tiempo, uno podría decir que el banco no cumplía esa función porque no tenía una inflación baja y estable. Para poder llegar a mantener una inflación baja y estable, necesitaba quitarle eso fijo al tipo de cambio, o ese nivel de fijación, o esas referencias que tenía para que poder tener un control de que las decisiones que toma con respecto a política monetaria se pudieran trasladar a lo que ocurre efectivamente con la inflación. Y al final de cuentas, algo muy importante es
no hay una política objetivo de tipo de cambio, no hay un tipo de cambio al que aspiremos, y más bien hay que dejarlo flotar para poder cumplir los objetivos del Ahora banco. bien, doña Giselle, que cuando la gente escucha, el banco llegó y compró y ¿eso qué significa para que la gente entienda? El Banco Central, cuando deja de establecer de previo cuánto va a ser el tipo de cambio, siempre juega un rol en el mercado cambiario, ¿verdad? Entonces juega varios roles en ese mercado. El número uno es el Banco Central está encargado de comprarle los dólares y vendérselos a las entidades del sector público no financiero. Entonces, todas las entidades del sector público, hablemos, no sé, acueductos y alcantarillados, el Instituto Costarricense de Electricidad, Recope, que tiene que pagar la factura de lo que... Todos ellos vienen y le dicen al Banco Central, necesito comprar tantos dólares o vender tantos dólares. Y el Banco Central va como agente de esas entidades y lo compra en el mercado cambiario o los vende. Ese es un rol. Luego tiene otro trabajo que hacer, ¿verdad? Que es comprar comprar reservas monetarias internacionales, que al final son como un seguro que mantiene el Banco Central en dólares. O sea, uno cuando está en el día a día, ¿verdad?, manejando sus finanzas personales, siempre tiene un ahorrito, ¿verdad? Y el ahorrito es por algún imprevisto, ¿verdad? Entonces, bueno, las reservas monetarias internacionales funcionan como un ahorro para el Banco Central que se utiliza en momentos de crisis para poder estabilizar el tipo de cambio. Que eso nos lleva a la tercera función que tiene el Banco Central. Si hay movimientos abruptos en el tipo de cambio, y abruptos estamos hablando de que se muevan muchos colones en un solo día, porque ese día hay mucha gente comprando y no hay nadie vendiendo. Para arriba o para abajo, digamos que se mueva. O para abajo, o hay mucha gente vendiendo y no hay nadie comprando, ¿verdad? Entonces el Banco Central entra en ese momento particular a comprar o a vender para que no hayan fluctuaciones abruptas, no para que no haya movimiento en el tipo de cambio, ¿verdad? Sino para que no haya fluctuaciones abruptas. Hay una condición, digamos, particular en la que también intervienen los mercados, que es si en algún momento ve comportamientos anómalos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mucha gente comprando, pero el tipo de cambio está cayendo. O al revés, ¿verdad? Hay mucha gente vendiendo y el tipo de cambio está subiendo. Entonces algo no está funcionando bien. Si uno al revés, sí. Exacto. Entonces en esas ocasiones también el Banco Central interviene en ese mercado. Muy bien, ya explicamos qué es el tipo de cambio, ya explicamos cómo funciona, vamos a ver, a través del tiempo. También hablamos un poco de las funciones en términos generales del Banco Central en el papel que juega. Ahora bien, la pregunta ya de fondo que nos convoca hoy acá es: ¿qué es lo que ha estado pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que se ha notado que el tipo de cambio ha venido disminuyendo. Y lo pregunto porque creo que para todos es conocido que ha habido también versiones que apuntan a que aquí puede haber algo raro, esto huele feo, que es lo que podría estar alguna actividad ilícita de fondo que está explicando este comportamiento en el tipo de cambio, una mayor abundancia de dólares en el mercado. ¿Cómo lo podemos explicar? Y nada más antes de que me contesten, ustedes nos facilitaron unas presentaciones, las pueden pedir cuando quieran. Nuestro productor Víctor Miranda está listo con ellas, y cuando ustedes ocupen, digamos, hacer referencia alguna, la podemos ver y analizar cuando ustedes gusten. Si quieren, empezamos con don Alonso. ¿Qué es lo que está pasando? Algo importante de recordar en esta historia es que ha habido ocasiones en las que se ha dejado un poco más libre el tipo de cambio, y casi siempre en todas esas ocasiones el tipo de cambio bajó. Hubo un experimento de inicios de los 90 donde se dejó fluctuar y el tipo de cambio bajó. Y en la década del 2000 también estuvo siempre pegando abajo en exactamente. la banda. Entonces, eso debería ser una señal de que hay fuerzas en nuestra economía, en nuestra relación con el mundo, que llevan en algunos momentos hacia la apreciación. Hay otros momentos donde ha habido fuerzas hacia la depreciación. Y si vemos sobre todo la segunda mitad de la década pasada, vemos que empezó a subir, y en ese momento recordemos que había mucha incertidumbre fiscal,
¿verdad? Había una sensación de que en cualquier momento venía una crisis, había como una inminencia, y eso efectivamente es, digamos, no son señales positivas, y eso quitaba un poco la abundancia de dólares. Luego también vino la pandemia, que fue un periodo bastante atípico. Una vez que esas dos cosas pasan, que se pasa la reforma fiscal, pasa la pandemia, volvemos a ver una dinámica de apreciación, y tal vez en las diapositivas que tenemos por ahí. Vamos a verla. Exactamente. La primera, digo yo, según el orden en que la recibimos. Vamos a ver si es esa que dice evolución del PIB y las exportaciones de bienes y servicios. Eso, digamos, podemos empezar por ahí. Algo que vemos es que típicamente las exportaciones crecen bastante, y vean que incluso en el 2021, que yo me acuerdo que en el 2021 en enero estábamos en una ola, creo que era o la segunda o la tercera ola, la actividad económica en muchos países estaba muy deprimida, y los datos de exportaciones de Costa Rica eran de récord, eran de 30-40% del crecimiento interanual con respecto a un momento que no era ni siquiera pandémico. Y eso se ha mantenido en el 2022 y 2023, no con tanta fuerza, pero siempre creciendo más que el PIB. Entonces, nuestra dinámica exportadora ha cambiado. Y en la siguiente... Nada más antes de pasar a la siguiente, don Alonso, nada más para verla bien esta y que la entendamos bien, la línea azul es el PIB. El crecimiento. El crecimiento, ok, el crecimiento. Y entonces vemos, voy a decir esta afirmación, usted me dice si es correcta o es incorrecta, la exportación ha crecido, los bienes y servicios, digamos, que se brindan al exterior o se envían al exterior, han crecido más que lo que crece el PIB. Exacto, que lo que crece el resto de la economía. Okay. Ha crecido, en pocas palabras y muy sencillo, ha crecido bastante las exportaciones. Bastante más, en montos absolutos, en variaciones interanuales. Eso implica que va a entrar más dólares. Exactamente. Porque la exportación y lo que envío afuera y el servicio hace que vengan dólares acá. Exactamente. Entonces, eso explicaría una abundancia de dólares, digamos, significativa. Por supuesto. Y eso podría explicar, no sé si estoy diciendo un disparate o no, usted me corrige, que entre más dólares tenemos, el precio, que fue más o menos lo que dijo doña Hensel, va para abajo posiblemente. Definitivamente, hay siempre hay que pensar hacia dónde van los dólares, y en este caso hay fuerzas importantes que hacen que los dólares vengan, especialmente por las exportaciones de bienes, pero principalmente por las de servicios, y ese es uno de los cambios más importantes que ha tenido nuestra economía, que se ha hecho más fuerte en la última década y que explica en buena parte la dinámica que tenemos. Veamos la segunda, que ahora sí usted hacía referencia. Exactamente. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad siempre se hablaba del déficit de cuenta corriente. Eso quiere decir que nosotros hay un flujo negativo hacia afuera, digamos, nos tenemos que endeudar un poco para continuar con la actividad económica, y ese déficit, compramos más de lo que vendemos, siempre era alrededor del 5% del PIB. Entonces, la respuesta que nos daban las universidades es: nosotros tenemos que financiar eso con la inversión directa, y por eso era tan importante fomentar la inversión extranjera directa que llegaba al país. Pero lo que hemos estado viendo es que ese déficit en cuenta corriente ha ido reduciéndose cada vez más, y el año pasado fue un déficit relativamente bajo, mientras que la inversión extranjera directa siempre se mantiene alrededor de un 4 o 5% del PIB. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que en términos relativos necesitamos menos recursos, pero siguen llegando recursos, y eso es una abundancia relativa. Doña Giselle, explíqueme otra vez para todos, cuenta corriente, en este caso, ¿qué tenemos que entender? Porque alguien va a decir, tal vez mucha gente lo entiende per se, pero otra gente va a decir, pero ya empezó el primer elemento, se nos está haciendo un enredo. Déficit en cuenta corriente, ¿qué es exactamente? Ok, básicamente la cuenta corriente lo que mide es la diferencia entre lo que nosotros vendemos en el exterior en dólares y lo que nosotros compramos en el exterior y lo pagamos en dólares. Una economía como la nuestra, en principio uno pensaría que trae mucho más de lo que manda afuera, en principio. En el caso nuestro, en efecto, eso es lo que sucede, por eso es que hay un déficit en cuenta corriente. Al final, compramos más en el exterior de lo que nosotros logramos venderle al exterior. Entonces, claro, pero si yo compro más de lo que vendo, pero crece mucho más rápido lo que yo estoy vendiendo que lo que yo estoy comprando, entonces en la práctica, ¿qué va pasando? Que cada vez se va haciendo más chiquitita esa diferencia.
Ese déficit de cuenta corriente que le llamamos es esa diferencia que se va disminuyendo en el tiempo. ¿Por qué se disminuye? Por lo mismo que veíamos en el gráfico anterior, como las exportaciones van creciendo muy rápidamente, pues cada vez más compensan el efecto de lo que nosotros Veamos otra vez el importamos. gráfico, Víctor, por favor, el que acabamos de ver, el del déficit de cuenta corriente, que es el segundo, pues, el que estábamos viendo antes de pasar al tercero, ese exactamente. Entonces, para decirlo en palabras más, palabras menos, la brecha, don Alonso, doña Hazel, la brecha que hay entre lo que nosotros enviamos afuera y lo que recibimos se ha estado acortando, Así es. lo cual pues es en alguna medida una buena noticia, claro que sí. Eso refleja cómo se ha ido transformando la economía costarricense, teniendo una capacidad cada vez mayor de exportar, pero algo que quiero anotar es que nuestra capacidad de exportar típicamente la pensamos en, bueno, exportamos café, exportamos banano, y eso era cierto durante el siglo XX, ¿verdad? ¿Qué es lo que exportamos ahora? Principalmente servicios. Y esto son todas las empresas multinacionales que llegan, contratan un montón de personas con altas capacidades de idioma, altas capacidades técnicas, y básicamente están trabajando y exportando un servicio, atendiendo la actividad que tengan que atender. Hay diferentes actividades, y eso nos deja un montón de dólares más en la economía, porque esa actividad es muy fácil de establecer. No es lo mismo, voy a poner una fábrica, voy a importar un montón de insumos, producir algo y exportarlo. Eso simplemente es, pongo un espacio físico, y a veces ni siquiera necesito el espacio físico, nada más necesito las personas, vendo ese servicio y les pago los salarios. Antes de pasar a la tercera ilustración, estoy viendo entonces una conjunción de dos elementos al menos. Uno, crecieron mucho las exportaciones, y la diferencia entre importaciones y exportaciones se ha estado reduciendo. Sí. Ahí tal vez, Rodolfo, un comentario importante es, cuando uno exporta servicios, Ajá. hay una diferencia estructural con cuando uno exporta bienes. Si yo, por ejemplo, exporto una fruta, yo tengo que importar fertilizantes, los tractores, ¿verdad? Un montón de los factores que yo utilizo para producir son importados. En el servicio no tanto. En los servicios casi no, porque el servicio al final, ¿qué es? O sea, el servicio al final es que aquí tenemos un equipo de gente que le hace la contabilidad a una empresa en el exterior, ¿verdad? Entonces, ¿de qué es lo No que...? se ocupan tractores ni fertilizantes. Nada. Tal vez se ocupan algunas cosas, pero se pueden comprar aquí mismo en el mercado interno en colones. El componente importado es muy pequeño, digamos, relacionado con esa exportación. Listo. Entonces, entran dólares que esas compañías traen para pagarle la mano de obra a todas las personas que trabajan en el call center, en el centro de servicios financieros, en el centro de servicios de análisis de datos. Y entonces ese cambio estructural en la forma en que estamos exportando contribuye a disminuir esa diferencia. Comprendo. De hecho, si puedo hacer una precisión, Claro. de hecho que nuestro superávit es cuando tenemos mayores exportaciones que importaciones. Nuestro superávit en servicios más que compensa el déficit de bienes. De hecho, el déficit de cuenta corriente es explicado por otra razón, pero si vemos solo el comercio de bienes y servicios, Entonces si lo separamos entre bienes y servicios va a tener su superávit, Claro. que compensa el otro. Exacto. Ok. Y más que lo compensa. Ok, vamos a ver la tercera, ¿les parece? La tercera acuerdo. lámina, pero antes los invito, si tienen dudas, quieren opinar acerca de este tema, puede dejar su comentario a partir de este momento en la página de Facebook de teletica.com, donde estamos transmitiendo en este momento. Así que lo puede hacer a partir de ya, y vamos a ver de una vez la siguiente. Esta dice, demanda de las operadoras de pensiones, ¿debe ser eso? Así es. Sí, ¿verdad? Sí. Listo, cuénteme, ¿qué vemos ahí? Okay, lo que ha pasado con las operadoras de pensiones es, estamos hablando ahora del lado de la oferta de dólares, ¿verdad? ¿De dónde vienen los dólares? Los dólares vienen de las exportaciones, ¿verdad? ¿De dónde más vienen los dólares? Que no trajimos un gráfico para eso, pero también vienen del turismo, ¿verdad? Que el turismo tuvo una situación muy particular en la subida de tipo cambio del 2020 y 2021. ¿Cuánto turismo tuvimos en el 2020 después de que arrancó la pandemia? De muy poquitillo, casi nada. En algunos Llegó a momentos. cero en algunos momentos, exactamente. Entonces nosotros tenemos la oferta de dólares que viene de las exportaciones, viene del turismo, pero del lado de las compras,
las operadoras de pensiones, con el dinero que nosotros depositamos, nos depositan todos los meses, ¿verdad?, de lo que nos retienen de los salarios, las operadoras de pensiones parte de eso lo convierten a dólares como parte de su proceso de diversificación de inversiones. Ellas compran dólares en el mercado, son compradoras netas, o sea, son demandantes, están del otro lado, ¿verdad? Ahí no interviene el banco, no le vende nada como con Recope, no interviene. Ellos van al mercado y lo hacen por su cuenta. Exactamente, ellos son los compradores que van a la feria el fin de semana a ver cuánto producto hay. Entonces, en el caso de las operadoras de pensiones, ellas van al mercado y compran dólares. Ellas estuvieron comprando muy activamente durante el periodo del 2022 e incluso a principios del 2023, pero han disminuido mucho sus compras. ¿Por qué? Porque ha habido cambios en la regulación, ¿verdad?, que no sé si en algún momento lo habrán comentado en su programa, de lo que le llaman los fondos generacionales. O sea, los que nos vamos a pensionar no todos tenemos la misma edad, ¿verdad? Entonces, la forma en que hay que invertir el dinero que nosotros aportamos es distinta si tenemos 20 años, que nos faltan 40 años para pensionarnos, que si tenemos 60 y nos faltan 5, ¿verdad? Entonces, hay una nueva regulación que divide eso. Como hay una nueva regulación que obliga a cambiar la estructura con la que ellos tienen invertida la plata, han mantenido un poco en espera las nuevas inversiones y eso los ha hecho ir menos al mercado cambiario. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces del lado de la demanda tenemos a alguien que estuvo demandando más, pero ahora está demandando un poco Vémoslo otra menos. vez entonces, y nada más, antes de permitirle la palabra a don Alonso, a ver si lo voy entendiendo. Cuando las operadoras iban al mercado en sentido figurado, compraban muchos dólares, los sacaban del mercado de los dólares, en alguna medida, entonces el precio podía subir. Como ya no se está dando tanto ese fenómeno, no tiene ese empujón hacia arriba. ¿Lo estoy diciendo bien, en esencia? Sí, eso que usted describe fue exactamente lo que pasó a inicios del 2022, pero algo llamativo es que en el 2023, sobre todo alrededor de la mitad del año, también hubo mucha demanda. Lo que pasa es que simultáneamente tuvimos mucha oferta. Claro. Entonces, eso hace que aun cuando hubiera mucha demanda, la mayor oferta, lo importante es el relativo. ¿Cuánto está pidiendo la gente y cuánto hay de oferta? En este caso, la oferta relativa era mayor y por eso estaba bajando. Todavía faltan 2 láminas, las vamos a ver, pero casi que me lleva a ir concluyendo algo, aunque vamos a ver las otras láminas, por supuesto. No puede haber una sola causa para explicar un fenómeno. Aquí estamos viendo varias causas. El aumento de las exportaciones, la disminución del déficit de cuenta corriente, que ya lo explicamos, y si alguien, digamos, lo está viendo ya a posteriori esta entrevista, puede verlo durante el transcurso de la emisión, minutos atrás, y el tema de las operadoras de pensiones. O sea, hay 3 factores que en alguna medida interactúan entre sí y que generan un comportamiento en una misma dirección, me parece. Así es. En este momento, digamos, hay mucha más oferta que demanda y hay varios factores que hacen que eso suceda de esa manera. Como igual podríamos decir que en el primer semestre del 2022 teníamos más demanda que oferta y por eso el tipo de cambio tenía un empuje a subir, ¿verdad? Igual, si hay faltante de un producto, en diciembre, ¿verdad?, suben las papas. ¿Por qué sube el precio de las papas? Porque todos queremos papa para hacer tamales, ¿verdad? Igual pasa con los dólares, ¿verdad? Si tenemos muchos demandantes, entonces el tipo de cambio, que es el precio relativo del dólar, sube, ¿verdad? O sea, es el precio de la moneda. Y del otro lado, si tenemos mucha oferta, ese precio va a tender a bajar. Vamos a ver una más. Bueno, un par más me parecen. ¿Esto qué es exactamente? Eso lo que refleja es el premio por ahorrar en colones. Y hay algo, digamos, lo que uno podría destacar es cuando hay premio negativo, más bien el incentivo de la gente es no ahorrar en colones porque estaría perdiendo plata. Si alguien tiene que tomar la decisión, ¿dónde pongo mi dinero? Escojo colones o escojo dólares, y si el premio es negativo, que eso se calcula con respecto a las tasas que están vigentes y la expectativa de depreciación que hay, puede calcular ese premio. Si es muy negativo, entonces no va a querer poner la plata en colones, la quiere poner en dólares y eso genera presión hacia el incremento de los precios de dólares. Si hay un premio positivo muy grande, la gente quiere pasarse a colones y eso genera un incentivo para que la gente se deshaga de esos dólares y pase a colones y eso reduce el precio. O sea, si la gente invierte en colones,
va a soltar los dólares y va a aumentar un poco la oferta de dólares. Exacto. Esa es la teoría. El gráfico que nos dice, ¿cómo es el premio? Tal vez el argumento que quería hacer es que recientemente el premio es negativo. Eso quiere decir, no hay mucho incentivo para estar en colones. Y entonces, ahí yo he escuchado argumentos que dicen que las tasas en colones en la actualidad están muy altas. Y yo creo que eso definitivamente fue cierto en algún momento. Hace un año más o menos. Sí, en algún momento. Hace un año pagaba bastante. Nuestra tasa de política monetaria era 9, mientras que el resto de economías, sobre todo las más desarrolladas, todavía la mantenía muy bajita. Ahorita, en este momento, nuestra tasa de política monetaria es 5.75 y la de la Reserva Federal es 5.50. ¿Verdad? Eso se transmite al resto de tasas de la economía y cuando vemos esas tasas de interés que tenemos vigentes, lo que vemos es que el premio por estar en colones no es tan grande. Entonces, realmente, si algo pudo haber sido cierto en algún momento en el pasado, pero en la actualidad no es cierto. Por eso es que nosotros decimos que si quisiéramos explicar por qué hay una abundancia relativa de dólares, no es por ese premio, porque la gente no tiene el incentivo de demandar esos dólares y que sube el tipo de cambio. Entonces descartamos esta situación como una causa. ¿Estoy bien? Por lo menos en este momento. Exactamente. Hace un año, tal vez sí, ¿verdad? Que había un premio mayor en colones. Exactamente. Pero entonces esta no es una causa. O sea, ustedes analizan varias causas, van diciendo esta sí, esta no, esta sí, esta no, ¿verdad? Vamos como en la misma línea, ¿verdad? Así es. Y tal vez un comentario adicional importante, porque se ha dicho mucho que es que la gente del exterior se viene con un montón de plata, de dólares, ¿verdad? Un inversionista de Nueva York se viene con sus dólares y los invierte aquí en colones, ¿verdad? La situación real que hubo en el momento en que las tasas en Costa Rica eran más altas, también eran mucho más altas en Brasil, mucho más altas en Colombia, mucho más altas en México, o sea, en otros mercados que son más atractivos para los inversionistas extranjeros. ¿Por qué? Porque este es un mercado muy chiquitico. Y entonces aquí cuando uno entra y sale, corre mucho más riesgos que en un mercado grande donde, digamos, uno es un porcentaje más pequeño. Entonces, lo que pasa cuando hay diferencias fuertes, cuando hay un premio negativo, o sea, cuando a mí no me incentivan a invertir en colones y entonces me dan más ganas de invertir en dólares, es que lo que hay es presión de los ahorrantes locales. Porque como aquí tenemos libre conversión y entonces yo puedo agarrar mi plata de la cuenta de ahorros en colones y pasarla a la cuenta de ahorros en dólares con un clic en la sucursal electrónica, así es, ¿verdad? Entonces son los ahorrantes locales los que empiezan a mover sus dineros de un lugar al otro, ¿verdad? Pero en este momento no vemos condiciones para que ese movimiento esté incentivado, para que la gente, ¿verdad?, se esté moviendo hacia invertir en colones, porque el premio es negativo si uno lo ve en términos de las expectativas, e incluso si uno lo viera así como en la manera más simplista, que era lo que decía ahora Alonso, de la diferencia de las tasas entre Estados Unidos y Costa Rica es 0.25, exactamente. Aunque uno pensara que no va a pasar nada hacia adelante, ¿verdad? Y que eso se va a quedar ahí, que no va a haber ni inflación, ni devaluación, ni nada, por 0.25, con la diferencia de riesgo entre Costa Rica y Estados Unidos, uno pensaría que eso no es un incentivo. Yo me atrevería a decir que si quitáramos el factor exportaciones y las cuentas corrientes y los operadores de pensiones, si fuera solo, si analizáramos solo, como dicen ustedes, ceteris paribus, que me encantan esas palabras rarísimas que sacan ustedes de vez en cuando, si analizáramos la situación solo con eso, uno más bien pensaría que la demanda en dólares podría haber aumentado, más bien. Así es, podría haber un incentivo. Pero no podríamos aislarlo de todas las otras cosas que vimos. Y nos queda un gráfico, ¿verdad? Me parece, Víctor. Veámoslo de una vez. Tipo de cambio promedio ponderado de Monex. Y me encantaría que explicaran Monex y ventanilla. Que yo sé que el término ventanilla está superado, ¿verdad? O sea, todavía se le dice ventanilla, pero yo no sé... Tal vez podemos aprovechar este momento para que nos expliquen qué es esto de Monex y qué es esto. Okay. Monex es básicamente un mercado electrónico en el cual las personas físicas y jurídicas pueden entrar a comprar y vender sus dólares. Los intermediarios cambiarios, porque no son solo intermediarios financieros, sino todos los intermediarios cambiarios, estamos hablando de las casas de cambio, las financieras, las cooperativas, los bancos, entran a este mercado que se llama Monex a comprar sus dólares o venderlos, ¿verdad? Entonces ahí es donde confluyen, de nuevo, poniendo el ejemplo de la feria, es como la feria del agricultor para el tema es la feria de los dólares, ¿verdad? O sea, ahí entran todas las personas
que necesitan comprar y vender dólares. Tal vez, y esa es una diferencia de lo que hablamos normalmente en Banco Central, que casi le decimos, cuando uno piensa en personas, a veces piensa solo en personas físicas. Cuando nosotros nos referimos a personas, hablamos de personas físicas y personas jurídicas. O sea, empresas y personas entran, digamos, acá a hacer sus negociaciones. Las ventanillas, por su lado, y como usted dice, es un término que está superado, pero son de esas cosas que se nos queda como las direcciones, ¿verdad? O sea, aquí seguimos pensando la casa de Matute Gómez, ¿verdad? Y del antiguo Higuerón. Si uno se imagina a la gente en la ventanilla yendo, y pues eso ya, no sé si ocurre, posiblemente sí, pero hay mil vías más para hacerlo. Así es, todavía ocurre, pero es marginalmente una parte pequeñita de lo que se compra y se vende. La ventanilla lo que se le llama es a todos los canales que tienen a disposición del público las entidades que funcionan como intermediarios cambiarios, o sea, las casas de cambio, las cooperativas, los bancos, las financieras, para que las personas entren a comprar o vender. Entonces, si usted va... una empresa va y compra dólares en la sucursal electrónica, en la sucursal empresarial de un banco, ese monto que ellos compran se refleja como una compra en ventanillas. Y si una empresa exportadora va y vende dólares en la sucursal electrónica de su entidad financiera, eso se refleja como una venta en ventanillas. Todos los bancos y todos los que hacen esto en ventanilla se lo reportan a ustedes. Así es. Y ustedes hacen suman todo, lo estoy diciendo en términos demasiado coloquiales, ¿verdad? Ustedes suman toda la transacción que hubo en un día o en una semana, un día. Hacemos, digamos, todas, ¿verdad? O sea, ellos mandan algunos en tiempo real, algunos un reporte por hora de todas las transacciones que se realizan, y nosotros realizamos, digamos, una acumulación de todas esas transacciones diarias, y con ese acumulado se calcula el tipo de cambio del día, el tipo de cambio de referencia de compra y venta. Por eso esos reportes que ellos envían son muy importantes. O sea, si los bancos dejaran de mandar la información con respecto a las transacciones que realizan en las ventanillas, no tendríamos tipo de cambio de referencia de Banco Central. O sea, el tipo de cambio de referencia de Banco Central no es un cálculo que nosotros hacemos o una decisión que el Banco Central toma, sino que es el promedio ponderado de los tipos de cambio de todas las transacciones que se realizaron en el día en todos los intermediarios cambiarios. Veamos otra vez el gráfico, por favor, Víctor, el mismo del Monex, porque explicamos qué es Monex y la diferencia con ventanilla, pero creo que no explicamos el gráfico, ¿verdad que sí? Así es. Si quieres lo vemos de una vez. ¿Qué es lo que dice el gráfico? Un montón de colores y todo eso, ¿cómo tenemos que entenderlo, don Alonso? Lo que vemos es un color por año, ¿verdad? Esa es una serie, es simplemente una serie temporal, y la iniciamos en enero de 2020, que fue justo antes del inicio de la pandemia, y vemos diferentes colores para los diferentes años. Algo que yo quisiera llamar la atención es que mucha gente hace una referencia a justo ese pequeño momento del tiempo donde un tipo de cambio que el de los 700, es el Everest que vemos ahí. El máximo histórico, ciertamente. Y hay que recordar que en ese momento estaban pasando condiciones financieras que están relacionadas también con lo que discutíamos previamente, pero era una situación muy particular. Si nosotros vemos un poco más larga la fotografía, lo que podemos ver es que con respecto al inicio, justo antes de la pandemia, ha habido una apreciación, ciertamente, pero no es tan grande. Y algo también que es importante destacar es que durante el 2023 y el 2024 el tipo de cambio ha tenido oscilaciones, ha tenido variaciones, y es parte de la flexibilidad del mercado cambiario, y ha tenido una fuerza de apreciación. La parte, digamos, el Banco Central tiene dentro de las funciones en este mercado moderar las variaciones que son violentas, pero tampoco tiene, no tiene una función de revertir una tendencia, porque en el momento en que un Banco Central empieza a tratar de revertir una tendencia o ejercer una fuerza mayor a la que el mismo mercado dice, básicamente está diciendo que el objetivo es el tipo de cambio y no lo es la inflación. Como lo mencionaba previamente, ha habido razones para que en un poco más de largo plazo hay una apreciación de la moneda, y estábamos hablando de razones que explican eso, y son razones que no son de los últimos 5 años, son de los últimos 10, 20 años, donde ha habido una transformación muy importante de la economía que lleva a que haya una disponibilidad relativa mayor de dólares. No fue cierto
en algunos periodos, especialmente en el 2022. Y si nos vamos un poquito más atrás, estábamos en plena pandemia, pero una vez que la situación se normaliza, esas fuerzas se van manifestando en la economía. Bien, creo que terminamos con los gráficos, ¿verdad? Estos son gráficos que ustedes mostraron, me parece, en la conferencia de prensa del inicio de la semana, ¿verdad? Sí. De hecho, me parece que don Roger lo resumió diciendo palabras más, palabras menos, que para la economía nuestra ya la cantidad de dólares, o sea, que cada vez menos la cantidad de dólares que se ocupa para, en los términos actuales, funcione nuestra economía. Me parece que esa era la idea general. Creo que el argumento iba con respecto a lo del el déficit de cuenta corriente. Cada vez necesitamos o tenemos un déficit menor, pero continuamos con una llegada de dólares por exportaciones, por turismo, por la llegada de inversión directa. Entonces, eso lo que genera al final es que haya más dólares en la economía. Bien, algunas preguntas muy puntuales. ¿Ha aparecido en los últimos, bueno, realmente no solo en los últimos días, desde hace algún rato ha habido versiones que dicen, aquí hay algo raro, aquí puede haber alguna actividad ilícita, específicamente lavado de dinero, que esté haciendo que se inyecte una gran cantidad de dólares en la economía costarricense, y eso puede estar diciendo que el dólar está, el tipo de cambio está bajando? Me parece, bueno, ustedes lo señalaron, pero me gustaría que lo ampliaran. Ustedes no tienen elementos que apunten en esa dirección. ¿Por qué? Okay. Si sumamos los elementos de los que hemos venido conversando, ¿verdad? Tenemos exportaciones de bienes y exportaciones de servicios creciendo. Un déficit de cuenta corriente, o sea, una diferencia entre lo que nosotros exportamos y lo que nosotros importamos cada vez más pequeña. Una inversión extranjera directa muy sólida, o sea, tenemos muchos años de seguir recibiendo empresas. Menos operadoras de pensiones demandando... Menos operadoras de pensiones demandando dólares. El gobierno, digamos, con una demanda muy estable, porque la demanda de las entidades del sector público suben normalmente cuando sube el precio del petróleo. Así es. ¿Verdad? Entonces, el precio del petróleo se ha mantenido, a pesar de los problemas geopolíticos, bastante estable, entonces tampoco ahí vemos un exabrupto. Entonces, tenemos todas las condiciones que nos dicen que hay fundamentos para que la oferta suba, ¿verdad? Y la demanda se mantenga creciendo mucho más lento que lo que está creciendo la oferta. Entonces, mientras la oferta siga creciendo más rápido que la demanda, lo normal es que tengamos un tipo de cambio que está cayendo. Tal vez ahí, Rodolfo, aprovechar un comentario que hiciste, ese Everest, ¿verdad?, que vemos ahí, en los mercados normalmente se le llama una corrección a cuando nosotros tenemos un Everest que está causado por una situación muy particular. O sea, la pandemia fue una situación muy particular, extendida en el tiempo. Un evento extraordinario provoca un Everest, por ejemplo. Así es. Un evento extraordinario en los mercados nos provoca un Everest que puede estar vuelto para arriba o puede estar vuelto para abajo, ¿verdad? O sea, una caída, exactamente. O sea, una caída abrupta o una subida abrupta. Y entonces, en el momento que las causas que hay detrás de esa elevación o de esa caída se normalizan, se corrige el mercado. Y entonces nosotros lo que podemos ver para el 2022, al segundo semestre, es una corrección de ese movimiento exagerado que tuvimos, ¿verdad? Entonces volvemos, digamos que vuelve la normalidad, entre comillas, ¿verdad? Y a partir de ahí, entonces las fuerzas de la oferta y la demanda nos dicen que hay más oferta que demanda, por lo cual nosotros no encontramos fundamentos, no hay evidencia de que lo que tengamos es un tema de ingreso de dólares del lado de los negocios ilícitos. Don Alonso. Tal vez en ese argumento, si uno quisiera explicar la reducción actual por esa razón, también tendría que poder explicar el Everest por esa razón. Y el Everest, si siguiéramos ese argumento, sería más bien un flujo hacia afuera, ¿verdad? Y yo tal vez no soy experto en el tema, pero si la caída es por una razón como la que se dice de negocios como la que ilícitos, dice la gente, algunos. Exacto. O sea, el Everest más bien hubiera significado que nadie lavó ese año, digamos, o esos meses. No tendría tampoco mayor lógica. Exacto. Y también otro elemento es que dentro de lo que yo entiendo, mi limitado conocimiento de ese tema, hay
Costa Rica es un país de paso, ¿verdad? Y no es un país productor. Si eso lo explicara, lo que tendría sentido es que haya un flujo hacia Costa Rica y además, que esto es muy importante, que haya una conversión de la moneda, lo cual no pareciera tener mucha lógica que se quisiera hacer. Sin embargo, nosotros sí tenemos otros elementos de la economía real que explican y que tienen coherencia con lo que estamos viendo. Entonces, no estamos, digamos, tal vez lo mejor es no especular tanto de lo que no tenemos evidencia y explicar lo que Para sí usted tenemos la explicación más racional, más inteligente o más, digamos, más lógica en este caso es lo que vimos hace un rato. El aumento en las exportaciones, la disminución del déficit entre lo que exportamos y lo que recibimos, que las operadoras de pensiones ya no estén demandando tanto para sus inversiones, tanto dólares, ¿verdad? Para explicar... Y que el turismo se repuso. Ok, y que hubo un cambio significativo tomando en cuenta lo que pasó en la pandemia. Bueno, aquí nos dice don Alonso Chacón Brennan, está muy bien explicado, pues qué dicha, esta es la idea de la conversación. Me gustaría en los últimos minutos de esta conversación, doña Hazel, que hablemos del otros. Ustedes tienen 29, digamos, criterios para clasificar una transacción cuando va alguien a comprar o vender dólares, ¿verdad? Y creo que 28 tienen nombre y apellido, por decirlo de alguna manera. Así es. Pero hay uno que se llama otros y ahí es todo lo que no está en nosotros, 28 lo meten ahí. Pero vi que en ese otros entra pues un porcentaje casi un 40% del total. ¿Qué es ese otros? Exactamente como qué contempla ese otros. Okay, en la realidad lo que está pasando hoy es que ese otros tiene transacciones que deberían estar clasificadas en las otras 28 categorías, que lo que están es mal clasificadas. Mal clasificadas. O sea, cuando Exacto. alguien llega a comprar dólares o a vender dólares, bueno, yo he visto que no en todas las aplicaciones se pide, o sí No. se pide. No en todas. Exactamente. En evidencia anecdótica, cuando ninguna de las Cuando transacciones... yo lo hago no me pide a mí. Exactamente. Así es. Okay, lo normal debería ser pedirlo. Claro, alguien podría mentir perfectamente, pero lo quiero decir, más o menos tiene un criterio. Entonces yo no sé si un criterio será para exportación. Así es. Entonces si yo soy exportador, entonces marco, bueno, esto va a ser para exportación. Si no es para exportación y no aparece en los 28 la descripción de mi actividad, yo pongo otros. Así es, pero eso sí te lo preguntan. Pero ¿qué pasa cuando no te lo preguntan? ¿Verdad? Yo no marco nada. Exacto. Muchas transacciones... Y sí, default ustedes lo consideran un otros. no somos nosotros los que hacemos la clasificación, es cada institución Okay. financiera la Por que default hace la los otros le meten clasificación. otros y cuando se lo mandan a ustedes, les manda otros. Claro, porque entonces la información que ellos mandan cada hora o en línea, que conversábamos ahora hace un ratito, ellos van a decir ahí cada transacción, entonces van a decir, ellos hoy lo que nos dicen es $500,000 de venta y hora de realización, ¿verdad? Uh-huh. Para simplificarlo, tiene más criterios, pero eso es lo que dice. Y categoría otros. Uh-huh. Si eso es una exportación, pero lo clasifican en otros, el Banco Central, lo que decíamos, nosotros nada más sumamos todas esas transacciones, hacemos las estadísticas correspondientes, ¿verdad? Sacamos los promedios, hacemos la distribución y entonces todo eso nos va a caer a la cuenta de otros. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha ido pasando? De que esa cuenta de otros se ha ido haciendo más grande. Muy probablemente en todo ese cambio de cuando uno llegaba a la ventanilla le preguntaban, ¿verdad? Y en el tiempo, cuando empezaron a generar mucho más transacciones de canales electrónicos, pues cada vez se pregunta menos y entonces cada vez más se utiliza la categoría otros. comodín, ¿verdad? Que se convirtió la otros. Sí, entonces alguien cuando dijo, mira, otro seguro es narco, jamás va a clasificar y alguien jamás va a llegar a decir, o sea, quiero decir, pensar que ahí entra el factor narco tampoco tiene un mayor sentido. No, realmente lo que uno tiene que entender aquí es que lo que hay es un problema de clasificación, claro, de origen. Que eso se soluciona tratando de ir desapareciendo el otro y creando más categorías o garantizándonos que quien tenga que preguntar lo pregunte. Ahora lo que estamos haciendo,
la parte de preguntarlo es un poco más compleja porque eso requiere un cambio en todos los sistemas de los bancos, ¿verdad? Y requiere una variación en la forma como operan todos, bueno, no los bancos, perdón, todos los intermediarios cambiarios. O sea, igual hablamos de casas de cambio, de todos. Entonces, ¿qué es lo que propusimos como Banco Central hacer después de una conversación amplia con diferentes entidades que trabajan y operan en el mercado cambiario como intermediarios? Es que vamos a hacer una clasificación por actividad económica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la clasificación por actividad económica? De si yo soy una empresa exportadora de piña, ¿cuál va a ser el origen de los dólares que yo venda? Exportación, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer, en vez de solicitar ¿para qué lo estoy usando? O sea, ¿para qué lo estoy comprando? ¿Para qué lo estoy vendiendo? Es basarnos en la actividad económica para hacer una clasificación más precisa que nos permita llegar a conclusiones adecuadas con respecto a cuál es la actividad que está motivando esto. Eso está absolutamente alineado con lo que hablábamos ahora, ¿verdad? De los movimientos, o sea, cuando veamos el déficit de cuenta corriente, cuando veamos exportaciones de servicios, importaciones, exportaciones de bienes, eso va a tener una contrapartida claramente identificada en relación con la actividad que cada uno realiza. Don Alonso y doña Hazel, nada más tal vez la última consulta. Si no hubiéramos tenido un aumento de las exportaciones, estamos hablando de caso hipotético, ¿verdad? Si no hubiéramos tenido un aumento en las exportaciones, si no hubiéramos tenido una disminución de esa cuenta, del déficit, perdón, si las operadoras no hubieran, cambiado su estrategia de inversión y no demandaran tantos dólares, si quitáramos todo eso y tuviéramos una disminución del tipo de cambio, ahí sí uno diría, el asunto está raro. ¿Me explico? Pero como lo que se está registrando en el panorama económico concuerda con que la consecuencia puede ser una disminución en el tipo de cambio, a veces dicen la explicación más sencilla, a veces es o casi siempre es la verdadera. ¿Estoy concluyendo bien lo que ustedes han explicado? Así es. A mi criterio, sí. Básicamente hay mucha evidencia de por qué hay una oferta mayor de dólares en la economía actualmente, y nuestro presidente lo ha mencionado en algunas ocasiones, don Roger, es consecuencia de nuestro éxito. ¿En qué basamos nuestra estrategia de desarrollo de país a partir de los 90? En atracción de inversión, en fomentar la exportación, en atraer turismo. Todas esas razones son las que están explicando en la actualidad esa mayor disponibilidad de dólares. A mí me llama mucho la atención cuando alguien compra bueno, es que tampoco se contesta, pero en los ítems posiblemente aparece turismo, pero como no se le pregunta al comprador, pero yo me he imaginado, lo he notado, mucha gente sale a pasear ahora fuera del país. Creo que va mucho a Medellín, me parece un destino muy común, Cancún, y uno ve en el Facebook todo el mundo paseando en todo lado. Eso ha demandado, posiblemente no, la gente que va a pasear llega y compra dólares. Eso en alguna medida también uno hubiera pensado que podría aumentar el tipo de cambio, pero me imagino que también ha llegado tanto turismo que mata ese efecto. Sí. Al final se matan en neto, ¿verdad? Entre ellos, porque entonces uno dice, sí, uno tiene, y también hay que pensar, estos son movimientos estacionales, ¿verdad? Ahora estamos en la temporada alta de turismo, entonces ahora está entrando muchísimo turismo. Probablemente la mayoría de la gente que sale cuando están las vacaciones de los chicos, en diciembre y enero, ¿verdad? Picos, entonces claro. En diciembre y enero hay picos de demanda, ¿verdad? Y hay picos de oferta que se extienden desde diciembre hasta abril, ¿verdad? Entonces, como todos los mercados, ¿verdad? Vamos a tener fluctuaciones que son cambios estructurales y fluctuaciones coyunturales en el mercado. Como cuando ¿verdad? Siempre a fin de año decían, siempre el dólar va a bajar en fin de año por el evento que hay que pagar, no sé qué y no sé cuánto. Bueno, ahora no es tan sencillo, por todos estos elementos que hay que tomar en cuenta. Claro, porque hay razones, digamos, por ejemplo, el tema de la inversión extranjera, que entra y luego sigue gastando en colones aquí, trayendo dólares del exterior, por ejemplo, eso nos sigue sosteniendo la oferta de dólares a través del tiempo, y además se va haciendo incremental, o sea, tuvimos una empresa en el primer año, para llevarlo a lo más sencillo, luego teníamos 3 que pagaban planillas, luego 5, luego 10, luego 25. Y no es que la primera que se registró dejó de tener actividad, se suma a las que están ahí. Así es, claro. Entonces aunque la inversión extranjera directa se vea plana,
el efecto de la inversión extranjera directa en el país es constante, continuo y creciente, ¿verdad? Okay. Y acumulativo. Acumulativo. Y también, entonces, para resumir, no se puede explicar este fenómeno, como lo dijimos hace un rato, a partir de un solo hecho. No. Es una combinación de factores que se dan para que se dé un fenómeno como el que hemos analizado en los últimos 55 minutos. Doña Hazel, don Alonso, un placer tenerlos por acá para que nos explicaran en detalle, en profundidad, como es el nombre de nuestro programa aquí en teletica.com, este tema. Y verdad les agradezco que sacaran su rato para compartir con nosotros acerca de lo que está ocurriendo en el mercado en el cambiario en Costa Rica. No, con todo gusto y a sus órdenes para apoyar en explicar, intentar explicar los fenómenos que suceden. La economía es bastante compleja por eso, porque nunca tiene un solo factor que la mueve, así que estamos a las órdenes para cuando quiera. Se explica por una sola razón. Así es, muy pocas cosas. Muchas gracias por su tiempo y de la audiencia y de las preguntas. Bien, gracias a ustedes por acompañarnos. Este programa lo vamos a retransmitir, vamos a anunciarlo oportunamente en nuestra página de Facebook de teletica.com. También lo vamos a tener en nuestro micrositio de En Profundidad en teletica.com, si usted lo quiere repasar. También lo vamos a tener en nuestra plataforma de teletica.com en YouTube, de tal suerte que para que usted, si por algún momento no escuchó el inicio de la conversación, pueda repasarla toda en cualquiera de nuestras plataformas. Les agradezco su compañía y si Dios lo permite, los esperamos en una nueva cita en profundidad. Hasta entonces.